Lo que tenemos aquí es el archivo PDF de la tarea número 2. La idea con esta tarea es que aprendan a identificar los elementos que componen un triángulo rectángulo. La hipotenusa, el cateto opuesto, el cateto adyacente, y hay que tener a la mano el formulario de la clase anterior. Entonces pasamos al primer ejercicio. Primero identificamos en este triángulo de aquí la hipotenusa. La hipotenusa siempre está enfrente del ángulo de 90 grados. El ángulo de 90 grados en este ejercicio lo tenemos marcado con color rojo, y el lado que está enfrente sería este de aquí, que mide 5 unidades. Entonces esta va a ser la hipotenusa. Para el cateto opuesto y el cateto adyacente hay que tomar como referencia un ángulo siempre. Ya no los están dando aquí, sería el ángulo A. El lado que esté enfrente del ángulo seleccionado es el cateto opuesto, por lo tanto aquí el cateto opuesto va a ser 3, y el lado que sobra, que sería este de aquí abajo, sería el cateto adyacente. Entonces podemos poner etiquetas: hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente. Entonces con el formulario de la clase anterior vamos a responder estas tres funciones: seno del ángulo A, coseno del ángulo A y tangente del ángulo A. La función seno es igual a la división del cateto opuesto sobre la hipotenusa, que en este caso sería 3 entre 5. La respuesta va a ser 3 sobre 5 o 3/5. Así de simple es la respuesta. Coseno de A. El coseno, ¿cómo se calcula? Dividiendo el cateto adyacente entre la hipotenusa, que en este caso serían 4/5. Entonces ponemos 4/5 como resultado. Y tangente. Tangente del ángulo A es la división de cateto opuesto sobre cateto adyacente, que en este caso sería 3 entre 4 o 3/4. 3/4, y ya tenemos la solución del primer ejercicio. Pasamos al segundo. Es un triángulo, está en una posición diferente. Identificamos primero la hipotenusa. Aquí tenemos el ángulo de 90 grados. El lado de enfrente es el que tiene 17 unidades, por lo tanto esta va a ser la hipotenusa. El ángulo seleccionado ya lo tenemos aquí, es el ángulo A, y el lado que está enfrente es el que va a ser el cateto opuesto, que sería el 15. El lado que sobra sería el cateto adyacente. Entonces etiquetamos las partes del triángulo: hipotenusa, cateto opuesto que está enfrente del ángulo A y cateto adyacente. Y entonces respondemos: seno del ángulo A. Seno es igual a, según el formulario, cateto opuesto sobre hipotenusa, sería 15 sobre 17. Coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, que sería en este caso 8 sobre 17. Tangente del ángulo A sería 15 entre 8. Y ahí tenemos la solución del segundo ejercicio. Pasamos al tercer ejercicio. Ángulo de 90 grados. El lado que está enfrente es el que mide 13 unidades, por lo tanto este va a ser la hipotenusa. El ángulo seleccionado es el ángulo A, y el lado que está enfrente es el que mide 12 unidades, por lo tanto este va a ser el cateto opuesto. El lado que sobra, que sería el 5, sería el cateto adyacente. Si empiezan a tomar práctica, no va a ser necesario etiquetar. Entonces esta va a ser la hipotenusa, este va a ser el cateto opuesto y el cateto adyacente. Seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, 12 sobre 13, y ese es el resultado. Coseno, el formulario dice que es la división entre cateto adyacente e hipotenusa, 5 sobre 13. Y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, que en este caso sería 12 sobre 5.